Hola, ¿qué tal a todos? Arrancamos con este número de video que no sabemos exactamente cuál es el número, pero bueno, nunca viene mejor que para un episodio como el de hoy, que se va a tratar. Hola, Jime primero, Hola, porque ¿cómo está ahí va? ¿Cómo esperando. andás? No, no, sí, no. Perdimos la cuenta, chicos, No, total. del número de videos, pero bueno, lo importante es que estamos Estamos unidas acá. nuevamente. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema que no está lejano del cine, pero es distinto a lo que Lo venimos hablando. toca. Lo toca, lo Exacto, es un toca. tema que lo toca por todos lados, que tiene que ver un montón con el cine que nosotras vemos, pero que abarca un montón de cosas y tiene que ver con la comicidad, con la idea de lo cómico, de lo risible, dirán algunos. O sea, ¿qué es lo que nos genera risa? Y decimos que toca el cine porque claramente la comedia en lo cinematográfico es esencial, pero va a tener un montón de otras aristas, ¿no? Porque lo vamos a ver en el teatro, lo vamos a ver en televisión también, y además queremos aclarar algo, que es que esto va a ser un recorte hiperpersonal y subjetivo de Jimena y de Mariana y de las percepciones que tenemos nosotras mismas sobre un tema tan amplio como es lo cómico. No a todos nos causa risa las mismas cosas. No sé, es muy No difícil, todos creo que, consumimos lo mismo. exacto, y no hay nada más difícil, creo, que recomendar una comedia. Porque Sí, seguro, lo que a vos te parece gracioso, al otro le parece horrendo, una pavada que no le genera ningún tipo de sonrisa. Entonces, no, viste, me es acuerdo también complicado. un momento en que nos habrá pasado que decimos un chiste, quizás, no sé, en una cena, y no Y se queda ríe mal. nadie, y es como, bueno, sí, claramente a mí no me da gracia lo que estás diciendo, Claro. pero para mí es gracioso, bueno, para mí no, viste, y se Tiene un corta recorrido todo. muy propio, Es muy peligroso muy, justamente el humor. muy, pero vamos a ver por qué también. Creo que ahí en eso estamos de acuerdo, porque antes medio que lo deslizamos off the records, pero sí. Bueno, para empezar a hablar de lo cómico, no nos queremos detener mucho en cuestiones teóricas ni nada por el estilo, porque nos parecía un poco más divertido como ir directo hacia lo que nosotras pensábamos como comedia y como comicidad. Pero no se pueden eludir algunas cosas. Si bien Aristóteles habló de la comedia, no vamos a explicar las cosas que Aristóteles dijo de la comedia. Podemos citar a Aristófanes como uno de los primeros dramaturgos, no vamos tampoco a hablar de Aristófanes, pero sí nos Sí. interesó un pequeño ensayo, no tan pequeño, de 70 páginas en realidad, pero para la época era pequeño, de 1900, donde Henry Bergson, un filósofo, por primera vez se va a sentar a tratar la idea de lo cómico y va a decir, bueno, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué papel desempeñan en un pueblo lo cómico? ¿Qué es lo que compartimos todos que generamos esa idea de lo risible, va a decir él? Por eso lo decía al principio, o sea, ¿qué es lo que nos genera risa? Va a decir algunas cosas que son bastante interesantes, que tienen que ver, algo le había comentado a Jimé antes, que tienen que ver con la rigidez, con que aquello que a nosotros nos genera gracia es lo rígido en lo humano, o sea, cuando se nos ven los mecanismos de funcionamiento desprovistos de la emoción. Pero contradictoriamente lo que va a decir es que, si bien es un producto que solo puede ser generado por humanos, no hay peor como enemigo de la risa, va a decir él, que la emoción. Es un producto totalmente vinculado con la inteligencia. Solamente se pueden dar los procesos de lo cómico entre inteligencia, y otra inteligencia, porque además es una elaboración de grupo. No existe humor por sí mismo, y ahí viene perfecto lo que dijo Jimé antes. Uno en una cena dice cualquier cosa, no sé si eso es humor, ¿entendés? Porque no es compartido. Entonces hay como una cuestión ahí bastante compleja con esta. Y después, ¿Qué me para, querés decir? ¿Que mis chistes no son yo humor? quería Ah, decirle se de me da alguna manera que no me daba risa lo que... Nada, entonces me da como... gracia. No, pero yo también leí eso de la inteligencia, pero no inteligencia como, a ver, vos sos inteligente y yo no. No, estamos La hablando inteligencia solamente es de una procesos... elaboración, exacto, Claro. un proceso de una elaboración y es una forma de comunicación social también y requiere de una elaboración. Y esa elaboración tiene que ver con el concepto de inteligencia que estamos viendo acá, no con la inteligencia como... No como valorativo de quién es más inteligente que Exactamente. el otro, y no es que solamente se puede acceder al humor a través de un nivel muy alto de No, no, inteligencia. claro. No tiene que ver con eso, tiene que ver con procesos similares a nivel mental cuando procesamos precisamente aquello que nos da risa, y al mismo tiempo, como decíamos antes, como en gran parte se centra en esa idea de rigidez y se ríe de aquello que muestra los mecanismos que están detrás de lo humano. También va a ser un producto, lo cómico, bastante peligroso para las sociedades. ¿Por qué? Porque va a basarse en la crítica. O sea, es muy fácil hacer una crítica a través del humor, y por eso lo emparentamos bastante, porque todo lo llevamos para ese lado, con el terror.
estábamos hablando así Exactamente. con Jime, Estábamos que es hablando de la relación que encontramos, que encima nosotras dos solemos consumir mucho terror, ya mucho. lo saben, pero la relación y el parentesco del humor, de lo cómico con el terror, ¿no? No solamente en cine, sino en general, el concepto del terror y el concepto del humor. Y el concepto de terror justamente porque está relacionado con un montón de cosas del inconsciente, de lo que nos da miedo, lo que podemos representar, pero no hablamos, o sea, hay un montón de temas en los cuales se encuadran estas dos cosas, temas tabú, que la única forma que había era o lo retratás en una película o haces un chiste, digamos, lo incómodo, y en realidad sí, es parte de la identificación con cada uno, ¿no? Pero sin basarnos en los distintos temas que puede tocar el humor o el terror, el parentesco interesante que encontramos entre uno y otro, ¿no? Sí, 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 además es como que son géneros históricamente vinculados con lo revolucionario, ¿no? Con plantear Exacto. esas cuestiones sociales que no están dichas de otra manera, que no son llevadas a lo verbal. Y me parece que esto es, y al mismo tiempo se da una contradicción también porque hay como que están considerados de los subgéneros más inofensivos en algún punto. Uno dice muy livianamente voy a ver una comedia al cine o dice muy livianamente Como voy es a una ver una comedia para película de terror. relajarme. Exacto, y en realidad en esa comedia para relajarse, y ahora vamos a ver ejemplos porque nos vamos a meter a charlar sobre las cuestiones que a nosotras nos marcaron sobre el género que tiene que ver con la comedia, eh, la mayor parte de las cosas que miramos tenían atrás un trasfondo, un contexto tremendamente gigante, como sucede con el cine de terror. Entonces, es Exactamente. interesante eso, como que es una manera también y siempre fue como una forma de pasar alguna información, sorteando algunas barreras de censura que suelen operar adentro de las industrias cinematográficas, televisivas, etcétera. Eso está bueno Claro, también. o sea, lo que emparenta también es algo para mí base, pero la base de los dos géneros, y por eso resultan tan bien en el cine y en el terror, que es que no es obligatorio o no tenés que ser políticamente correcto, te lo van a perdonar. Entonces maneja, por eso lo peligroso al mismo tiempo, Claro, maneja una cierta impunidad que bueno, se lo perdonamos porque es una película de terror en la cual podemos ver cualquier cosa, hablábamos un poco en la premier de Vermin, en plural. decíamos premiers de Bermin, que decíamos justamente en el panel de discusión, de debate, decían, bueno, no hay que ser políticamente correcto, no se tiene por qué esperar eso de una película de terror, tampoco se la tiene que esperar de una película cómica, ni de nosotros Exacto. mismos al momento de hacerlo. La gran diferencia es que nosotras no podemos aplicar a nuestra vida diaria el terror, porque No, sería algo nefasto, pero claro. sí recurrimos a la comedia para Interpretar. expresar, para criticar, para soltar algunas cosas que queremos decir y no sabemos cómo. Entonces, es tan complejo que a su vez es peligroso, como dice Mariam. Sí, pero aparte es como esto que decimos, ¿no? Es social sí o sí el terror. Entonces Sí, esa cuestión de ser incorrecto o ser correcto, que me parece que es muy hijo de los últimos años, ¿no? Está como totalmente de lado, porque al fin y al cabo lo que nosotros tendríamos que analizar en el caso de un humor incorrecto, entre comillas, que tendríamos que después sentarnos a charlar qué sería el humor incorrecto y demás, sí, claro, ya nos en vamos realidad por otro también lado. está representando un montón de ansiedades sociales. Exacto. Está bueno que salgan a la luz de alguna manera y que precisamente van a ser interpretadas por un grupo social determinado en una época tal y demás. Entonces, siempre resulta interesante pensarlo. La Bueno, idea de vos fíjate un incorrección, ejemplo. Sí, perdón, Mariam, vos fíjate, por ejemplo, se ve siempre, perdón, pero es inevitable, está mi naturaleza ir para el lado del cine y citar un ejemplo. Como lo que es el cine de zombies, por ejemplo, que hay películas muy serias y no de crítica, pero bueno, ya igual desde Romero ya sí, ya hay una el cine de bajada zombies tiene una totalmente. bajada de Mm, línea social, obviamente que él mismo lo dice, pero digo, más allá de eso, como el cine, como de una misma historia puedes hacer una historia, puedes virar hacia el terror o virar hacia el humor. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Zombieland, era una exponente así como que se me vino a la cabeza. Y después, bueno, muchos actores, va, muchos, hay varios, hay un par de actores cómicos que hicieron películas de zombies, riéndose un montón, parodiando las películas de zombies que era, ¿te acordás que me acuerdo que en un par de años sí, en un salieron momento fue mil, un boom todas total iguales después. y fue el boom? Obviamente es un género mucho más bien, eso es un género No, no, pero se mucho entiende lo que más querés viejo. decir, claro. Sí, Pero bueno, exacto. viste que vos ibas hablando y dije, wow, cómo una misma historia, el ejemplo de una misma historia que puede virar para un lado, para el otro y sigue estando buenísimo lo que estás viendo. Y ¿Entendés? sigue estando esa crítica tomada, elaborada de distintas maneras. Otro ejemplo que me hiciste pensar recién es What We Do in the Shadow, la comedia sobre vampiros, y
que vos la siempre todo, recomendaste un montón. es hermosa esa película, me encanta, me morí de risa, pero además toma los mismos tópicos que el cine y la literatura de vampiros tradicional, hablando de, queremos ir por lo que subyace y demás, podemos hablar de colonialismo, del vampiro como aquel que viene a adueñarse y demás, alimentarse de la sangre del otro, que podría llegar a ser también la fuerza de trabajo del otro. Y en What We Do in the Shadows se tratan exactamente los mismos tópicos, pero desde el humor, porque ellos se hacen cargo en la película esa a modo de comedia. Entonces sí, obvio, son súper esclavistas, no les importa nada, no les son individualistas. Entonces son distintas formas de elaboración y por eso están tan emparentados. Pero siempre fueron, ya digo, pasaron como un poquito por alto las censuras de las distintas industrias. No sé si querés, Jimé, pasar ya como a contar un poco no digo contar, porque tampoco vamos a ponernos a contar la historia de nuestra vida y cómo nos afectó el humor, porque tampoco somos tan importantes, pero sí creemos que está bueno como ver cómo cada una fue como internalizando las cuestiones vinculadas al humor y qué es lo que considera humor también. No sé si tenés algún ejemplo, Jimé, que hayas anotado. Sí, básicamente siempre desde chica no consumía tanto lo que es en los formatos, digamos, ni en el Claro. teatro ni en la televisión, no solía consumir tanto, sí me acuerdo, para no hacerla tan larga, un humor que a mi vieja le gustaba un montón y que me llevó a conocerlo al teatro, que fue el humor de Lelutier, Ah, sí, ¿no? me encanta. Este humor tan, que ese sí que es un humor que para mí no es para todo el mundo, porque de hecho no me parece me parece que está como era tan complejo y se tocaban temas que quizás para mi edad, la verdad que yo no entendía. Claro, Y bueno, después con los años lo fui revalorizando y lo fui reinterpretando de lo que quería decir, ¿no? Que ahora, nada, no los vemos más, pero, y hay algunos que, bueno, ya no están, sí, pero bueno, sigue estando ahí tan presente el humor de ellos, que era un humor que, por ejemplo, no tenía nada que ver en su época con el humor que vos no, veías en la televisión de aire, ¿no? Obviamente todo lo que era eh, Videomatch, después Showmatch, me parecía como muy distinto y ya de chica empezaba a ver las diferencias entre una cosa y otra y empecé a seleccionar también lo que quería ver y no quería ver, digamos. Yo con Tinelli nunca tuve absolutamente nada que ver en el sentido de lo que me daba gracia, no me daba gracia. Soy consciente que muchos cómicos luego salieron a hacer sus carreras sí, desde Marcelo Tinelli, que eso sí, obviamente te puede gustar o no gustar, pero bueno, no, me gustaba más el humor de qué sé yo, Los Tres Chiflados, que era el famoso, viste, humor o las producciones de tortazos que les claro, más decían, que gag. pues se cagaban el palo y daba gracia. Me gustaba un montón eso, pues sabía que al mismo tiempo, bueno, cómo identificar lo que es real y no real, ¿no? Básicamente eran actores pegándose de mentira, ¿no? No hace falta que nadie lo diga, pero bueno, eran muy carismáticos, entonces sí, te podía llegar a dar gracia, porque mirándonos solos ya te dabas gracia. Y luego me Igual había toda identificaba una con... crítica, había toda una crítica social Exacto, en sus obras y estaba maravilloso, era una crítica básicamente casi siempre, por lo menos a las grandes, a las altas esferas del arte, ¿no? O sea, sí. con obras como Mastropiero y demás, en la que se burlaban un poco de ese genio artístico y demás que ellos planteaban que no existía finalmente, pero es como que tenían todo un peso ahí, porque es desde un público aparte muy intelectual se animaban a criticar precisamente aquellas cosas que ese público admiraba. Es como, Sí, estaba muy bueno lo que planteaban ellos y además desde, sí. desde una herramienta tan copada como es la música, que sí le llega a todo el mundo, pero después los procesos que ellos realizaban no le llegaban probablemente a todo el mundo y por eso siempre quedaron un poco relegados como a un humor medio intelectual. Claro, bueno, básicamente sí, por eso decía que en su época no lo llegaba a entender demasiado y no me daba gracia, después lo revaloricé un montón repasando todos los espectáculos de ellos y demás, pero lo que digo es, yo consumía cosas muy distintas a la televisión de aire en ese momento, y bueno, y empezaba, qué sé yo, y el cine, en realidad la comedia en cine me llegó tarde, porque primero empecé con el terror, claramente era el género que más me identificaba, y después empezaba a ver alguna cosa de comedia, de hecho no es mi género preferido, si voy al cine Mío o tampoco. elijo una película, a menos que me la hayan súper recomendado, no soy de elegir una comedia, porque me identifico con otras cosas, pero bueno, ahora quizás ya de más grande me identifico un poco con el stand-up. Con algunos exponentes del stand-up no me gustan, no me dan gracia a todos, No, volvemos a lo claro. mismo, y ahí ya es un tema de estilo, bueno, de No, que de también en el qué te stand-up interpela a siempre se vos. exponen un montón.
Claro, pero viste que el estandapero tiene su forma. O sea, si bien Sí, hay una base que respeta a todo el mundo, hay un método, porque sí, sí lo hay. también es una carrera, digamos, y dentro de lo, como si, de lo cómico ellos tienen como su método, pero hay una cuestión de estilo que te identificas o no te identificas, pues el tipo hablando, ni siquiera está actuando, es un tipo que está hablando y que saca mucho, justamente el stand-up para mí es el género que más se ríe de lo trágico, pero se ríe de lo realista. Viste que hay De un lo humor cotidiano. de lo cotidiano, viste que hay un humor, bueno, el humor de los Lelutier no tenía mucho de lo que te pasaba a No, vos todos los días, era no, como para más nada. elevado en el sentido de más artístico, como más, tenías otro lenguaje. Ahora, el estandapero se para y habla de, por ahí, De lo que te habla de pudo lo haber que pasado a vos en el día. de lo que puede haber pasado con el tender que se mojó en el balcón, ¿entendés? Y ahí por eso te digo que el estandapero te puede contar algo que quizás es una anécdota, pero tiene un estilo y tiene que ser muy hábil en el estilo para realmente cagarse de risa de todo. Y al mismo tiempo, a muchos no les gusta porque dicen, no, a mí me engancha por ahí, te engancha de punto en el público. Claramente el estandapero está ahí para sacarte un poco de tu zona de Sí. simple espectador. Entonces, por eso también me identifico un montón con eso, lo interactivo, ¿no? Sí, yo creo que yo siempre lo pienso el tema del stand-up como que llegué en un momento malo del stand-up, pero no porque el stand-up sea malo en Argentina ni nada por el estilo, sino porque creo que nosotras somos de una generación ya como 30 largos, en la que Sí, veníamos como con la idea también de que el stand-up era un producto hiper estadounidense y sí, todos claro. hemos visto, claro, que lo es, o sea, es innegable eso, pero digo que todos lo hemos visto a Seinfeld, hemos visto especiales de comedia estadounidense. Entonces, claro, después al verla eso traspolado a tu propio país generó como cierta distancia. Por eso es algo súper personal, ¿no? Pero sin embargo, sí entiendo lo que dice Jimé. Lo que pasa con eso es que al tratar temas tan cotidianos, ahí sí se da como una amplitud muy grande a la hora de que algo te guste o no te guste, porque tu vida cotidiana puede no ser parecida a la de esa persona que está generando humor con su vida cotidiana. Entonces ahí es complicado porque te interpela de distintos lados y puede pasarte de largo en ese interpelarte. Entonces a veces para mí, lo que a mí me suele pasar es que, mirá que yo me río de cualquier cosa. Vos antes cuando dijiste yo nunca como estuve del lado de Showmatch ni nada por el estilo, yo toda mi infancia consumí Showmatch porque en mi casa se miraba, entonces no Claro, había pero por opción. decantación, estaba el Claro, televisor prendido, era sí, como, bueno, no pero era no algo que voy, elegía, sino que estaba ahí. no, pero no voy a negar que me reía y un montón de cosas, y es el día Sí, de hoy sí, que sí. recuerdo cosas con cariño también de todo ese humor. Entonces digo, claro, tiene que ver mucho con tu vida, con la simpleza y la no simpleza de lo que el otro te cuenta. Yo igual mientras que vos decías como el vínculo que tenías con lo cómico, que quizás no elegías ir a ver una película cómica, no, yo tampoco, de ninguna manera, nunca es mi primera elección una comedia, pero sin embargo, si quiero como remontarme a mis primeros consumos por elección propia, la mayoría son literarios, o sea, son cosas que leías, porque nosotros somos de un momento en el que se les regalaba mucho libro a los niños. Creo que ahora eso cambió un poco, se les regalan más tablets y otro tipo de cosas. Sí, En nuestra claramente. época nos regalaban muchos más libros, o sea que mis primeros acercamientos a consumos por decisión propia tuvo que ver con lo literario, pero sin embargo me acuerdo con mucho cariño de un programa que es para mí supremo y que nunca se logró algo tan así, que era For Five. Magazine for Five se daba en Cablín, después se pasó a Teis Sports en un acto así de locura total, pero nucleaba, dirigidos por Mex Urtiz Berea, coordinados por Mex Urtiz Berea, pero que también estaba en realización gente como Lucrecia Martel, con un grupo de niños que estaban absolutamente locos, sacados de contexto totalmente, porque ellos estaban viviendo ahí en ese programa en una especie como de revolución rusa, o sea, los ponían en un ámbito hiperrígido, siguiendo lo que decíamos al principio de Berson, a a imitar adultos y utilizaban la improvisación. O sea, ese programa se dio una vez, o sea, se dio en estas temporadas que tuvo, que creo que fueron 3, si no me equivoco, y bueno, se pudo repetir más. Y eso fue un semillero, además de actores, Sí. tremendo. Me Hay acuerdo de un Mex, sí, me acuerdo de la excelencia de las cosas Julieta que hacían. Silverberg, la hija que es Violeta Ortiz Berea, Martínez Lipak, o sea, salieron muchísimos, Julián Cartoon, salieron muchísimos actores muy importantes de ahí, y les juro que eso es algo para recuperar, es para buscar en YouTube, ir viendo los sketches. Y ahí se ve muy bien esa cosa de el reírse de esos mecanismos ridículos que tenemos los humanos para vincularnos entre nosotros. Había un sketch que se llamaba Mesa con Gente, era mesa con gente. En ese momento estaba muy de moda Lía Salgado y todo ese tipo de cosas de talk show, como te decía. Y era gente hablando sin saber nada. Invitaban un diputado, eran todos niños, obviamente, un diputado, y decían cualquier cosa.
y estaba totalmente vinculado con la idea del humor absurdo, que ahí ya nos metemos en un mundo enorme, inabarcable prácticamente, y podemos pensarnos en obras de teatro como Esperando a Godot, como La cantante Calo, a Ionesco, distintos referentes, pero si lo vamos a pensar acá en Argentina, para mí el primer acercamiento a lo cómico que tuve fue por Five y tenía que ver precisamente con el humor absurdo. Entonces creo que eso marcó un montón después mis consumos en el futuro. Aún así, seguía consumiendo Videomatch porque estaba en la televisión puesto, pero que también utilizaba algunas herramientas en Sí, algunos sí, sketches. no podemos desterrarlo como de, por más que No, nuestros gustos no no. sean ni siquiera parecidos a lo que Aparte, no es la transmitía. intención juzgar ningún tipo de No, consumo. no, no, Mm. obvio. En mi casa también estaba bastante de fondo, lo tengo que decir. Pero, qué sé yo, a mí lo que es lo que te decía, lo del cine tortazo es el cine de bloopers. ¿Te acordás cuando también había programas de trasnoche? Que ahora hay, creo, en algunos canales, en los domingos a la noche, bueno, no me acuerdo, pero son programas como que ya sobrepasa como el El horario en horario el de que uno programación, como estaría que ya son despierto. pagos a veces, o son lo que Claro, les queda. claro, entonces el programa, así los bloopers a mí me encantan, o Ah, sea, era mirá. como algo que me siguen causando gracia, me encantan, ya sea, no sé, por ahí, obviamente es que no implique nada fatal, ¿no? Tipo No, obvio. trágico, pero nada, me parece que eso es con el humor que a veces me sigue identificando de alguna manera, y bueno, y después lo que hablábamos de Estados Unidos y el humor. ¿No? Sí, Lo que implica Hollywood, que es su gran aparato de propaganda de por sí, pero lo que digo, lo que implica el cine en Hollywood en cuanto al humor. Un referente para mí siempre va a ser Forrest Gump, de CMX, que, bueno, para citar solamente algunos puntos, de los Simpsons no voy a hablar porque ya me parece que ya todo el mundo hay un entiende de qué montón. habla. Claro, pero la película de Zemeckis era tan compleja en un montón de cosas que tocaba para retratar lo que es el sueño americano y algunos no podían concretarlo. Pero Claro. básicamente el atentado de las Torres Gemelas marcó un antes y un después en la manera en que se hacía humor en los diferentes formatos, los diferentes espectáculos. Ya obviamente empezó más un poco, no nos reíamos de ciertas cosas, no, esto no, viste, algunos chistes tipo con los países árabes o bueno, con un montón de cuestiones que involucraban lo que es la política y la enemistad con otros países, de los cuales antes por ahí se reían un poco, y ahora no, mejor dicho, no, después del 2001, ya había más tapujos y después se soltó nuevamente la cuestión, pero digo, hay que pasar por ciertas Claro. etapas de la historia del cine, de la historia Eso del es cine, de la historia del interesante, humor. porque es la Sí, distancia como esperable. exacto. ¿Vieron cuando alguien hace un chiste y la gente, los yanquis, es muy común escuchar que dicen too soon, como muy rápido todavía para hacer ese chiste? Y es Sí. un poco eso, ¿no? Como que se necesita cierta Mucha distancia. De info, hecho, acá diríamos mucha info, claro, ¿no? espera, o sea, espera un día más para hacer Sí, ese sí, chiste. Lo bueno, mismo acá claro. quizás eso lo podés traspolar a lo que sucedió con nuestra última dictadura y la Sí. imposibilidad un poco de elaborar eso. Hace poquito había salido un artículo hablando sobre la imposibilidad que se había tenido, por lo menos en Argentina, de elaborar las cuestiones de la dictadura en el terror, que no está demasiado escrita, está siempre como tema tangencial. Hay películas, no me quiero meter en el terror, pero hay películas como Sangre Fría y demás que sí, Sudor Frío, perdón, donde sí se habla de la dictadura, muchas otras, pero ninguna tiene eso como tema central. Y en el caso del humor, y sí hay un montón de películas dramáticas, documentales y demás que sí lo tratan. Sí, Y claro. en el caso del humor también hay como una cuestión de que se esperó cierta distancia. Sin embargo, hay una película que fue como casi inmediatamente después de la vuelta a la democracia del 85, no sé si vas a coincidir, Jime, pero que es Esperando la carroza, que tiene varios Claro, chistes claro. vinculados a la dictadura y Bueno, que que pasó básicamente absolutamente por alto. vos te reís un poco del personaje de Luis Brandoni, ¿no? Bueno, Como era el representante como de las fuerzas. exactamente, pero al mismo tiempo en ese contexto, porque el humor, yo leía en algunos ensayos que el humor siempre como es algo social y es de comunicación social y de expresión, tiene que ver el contexto social, justamente por ese contexto social que hablábamos, lo de, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos y lo que vos estás Sí, diciendo del contexto de Esperando la carroza, ya hay algunas cosas con las cuales ya se podía hablar sobre un discurso cómico totalmente pero libre. muy, muy reciente igual en ese caso, porque habían pasado dos Claro, años. pero en el contexto, digamos, era como, es una película formidable, porque Ay, hasta sí. es un poco la idiosincrasia nuestra, ¿no? Lo que pasaba con la abuela, o sea, toca tantos temas, pero de hecho no quedó vieja, y me sorprende que no haya quedado vieja en los temas que ¿Viste? toca, Esa porque película la todavía ves estamos hoy y te elaborando cagás de muchas risa. cosas. Sí, Sí, y todavía estamos elaborando muchas cosas. El tema de la vejez y de los abuelos, cómo los cuidamos, cómo no los cuidamos, y si los dejamos, y si, ¿entendés? ¿Cómo?
para nuestro, por ahí, La familia, Jimé. la O sea, la familia, idea de la nuestra familia. convivencia, claro, nuestra convivencia con lo que es, lo que representa para uno la familia, sentarse a almorzar un domingo, uy, qué fiaca, están todos, ¿entendés? A la adolescencia, por representada también por el personaje femenino más joven, ahí Sí, de la sí. trama, ¿no? Que está hinchada las bolas de la familia y que si se pone una pollera, el padre ya la va a fajar, ¿entendés? Es como, es de otra época, pero no quedó No vieja, digamos, tanto. vos los ves y te sigue dando. Esa justamente es la habilidad del director de la película, ¿no? Fue la Sí, habilidad. obviamente, pero por eso digo, bueno, pero Esperando la carroza para mí es un caso, es un fenómeno Sí, determinado, porque es como el hasta es meme. extraño lo que pasó. Exacto, Sí. porque es como casi el equivalente a esa idea de contracción del humor que tiene el meme, que podríamos pensarlo hoy como una nueva expresión de lo cómico, lo tuvo Esperando la carroza en cada una de sus escenas. Y no porque después se haya convertido en meme un montón de cosas, ya lo tenía en esa época, porque lograron en cada escena, hasta te diría que tan habilidosamente Dory hasta logró que en cada encuadre haya una situación de comicidad vinculada con las herramientas cinematográficas aparte, desde los movimientos de cámara, de cómo dirigió a los actores. Si bien la cuestión actoral es un tema aparte porque eran toda gente que venía mucho del teatro y que estaban muy bien entrenados para hacer eso, pero igual hay que poder dirigir toda esa cuestión dentro de un ámbito cuidado cinematográficamente. Es increíble esa película. Esperando la carroza La para verdad que es mí, increíble. Sí, no que ya te, como te decía, la veo y me sigue gustando como la primera vez que exacto. la vi y no quedó vieja bajo ningún punto de vista, por más que esté, que tenga su contexto. Y cuando decís meme, yo pensé que era un concepto como más moderno, en realidad que se usaba más ahora por el caso de justamente la universalidad del humor, ¿no? Y las nuevas tecnologías que lo encontrás básicamente, cambió hasta de velocidad del humor, digo, antes tenías que ir a ver cosas específicamente humorísticas porque querías, ahora hasta te lo encontrás Sí. scrolleando Instagram en forma de meme casualmente, ¿no? Sí, Pero aparte como parte de esa transformación entre consumidor y prosumidor, como le dicen ahora, o sea, la gente produce sus propios consumos, entonces el meme quedó ahí intermedio entre lo que claro, consumís y pero lo que yo pensé que, producís. claro, en realidad el formato es como nuevo, pero por el tema de las nuevas tecnologías, pero en realidad el meme es un concepto en realidad que se acuñó en el 76, lo acuñó Dawkins, es el apellido, y el meme en realidad es como una unidad de sentido que hace alusión a la réplica, ¿no? Sí, Como de una cosa, una foto, de un hecho, de lo que sea, replicamos de tal forma y le damos hasta otro sentido, pero sigue sirviendo esa sí. unidad, ¿no? Y lo replicamos tanto, también por un tema de consumo y de modos y un tema cultural más universalizado, que por eso se le llama, ¿cómo se le llama? Que en griego creo que tiene una alusión justamente a la repetición y a la Sí, mimetización. porque debe Entonces, tener que ver con Mémesis, claro. Con exactamente, Mimesis, entonces perdón. claro, cómo descubrí que en realidad es un concepto más viejo que nosotros, que los consumos actuales, y que en realidad ya había gente que estaba hablando de esta réplica, esta unidad de sentido que se replica por un tema de transmisión cultural, ¿no? Sí, además es súper interesante porque de hecho hasta, sí, o sea, en los colegios lo están utilizando como para enseñar cosas, la idea de meme, por ejemplo. O sea, los niños ahora absorben por ahí algún tipo de conocimiento y aparte de ahí sí no podemos negar que la inteligencia está comprometida toda. Digamos, hay como una necesidad para poder interpretar un meme y eso lo podemos ver también en las diferencias de consumo dependiendo de las edades. Hoy le mostrás a un nene cualquiera, cualquier meme, y lo va a entender, lo va a interpretar. Lo va a interpretar bien, lo va a interpretar mal, lo va a interpretar. En cambio, vos le mostrás un meme a una persona de más de 60 años y va a querer entender cada parte por separado y no va a entender como esa unión. Y eso tiene que ver con las diferencias de consumo. Lo veo en mi familia, en la diferencia entre mostrarle algo a un niño y mostrarle algo a alguien grande. Sí. Bueno, Bueno, hemos ahí tenido una pequeña falla técnica que se nos tildó y cortamos y ahora nos volvimos a conectar para grabar. Así que y ya nada, ni recordamos de qué estábamos hablando también por otro lado, porque no, cuando no. uno está. Traje del oficio y nos reímos y por eso, bueno, Que justamente reírse para vino no a llorar. lo que estamos diciendo. Pero nada, espero que se haya entendido también lo anterior que quise explicar, como, nada, no está intrínsecamente relacionado, pero algo Algo pasó contemporáneo ahí, algo hubo pasó. ahí entre Algo el hubo ahí, humor y el feminismo. algo Sí, hubo tal ahí. cual. Sí, Igualmente, sí. lo único que quiero agregar de eso antes de despedirnos, porque nos va a quedar larguísimo esto, es que la cuestión como de la mujer en el humor, está re bueno pensarlo, está bueno el cauce que vos le diste,
y no pude como evitar pensar en gente que admiro mucho, como por ejemplo, bueno, Tita Merelo tiene como una incidencia en el humor bastante grande, pero va a venir más del drama, pero por ejemplo, ni Marshall sí va a tener que ver con el humor y va a ser como una especie de capocómica. Uy, te quedaste tildada de nuevo, Jim. Qué accidentado. Bueno, Está maldito. Volvimos, volvimos se cortó en un muchas momento veces. recurrimos a un meme para justamente expresar que hubo una falla técnica y tuvimos que salir de la conversación y ahora volver a entrar para seguir grabando, así que nada, gajes del Intentamos volver a oficio. grabar, se volvió a cortar, así que vamos a cerrar acá. No importa todo lo que teníamos para decir, lo que teníamos para decir para cerrarlo vamos a poner de algún otro modo en Instagram, así ustedes pueden verlo de todas formas. Así que vamos terminando este video que, como dijimos al principio, no sabemos qué número es, pero suponemos que está por el quinto, cuarto, quinto debe ser, no Sí, mucho más quinto que eso ni sexto, menos. sí. Sí, tal cual. Por ahí vamos. Así que bueno, eso seguramente en esta última semana de abril, estos últimos días, ya va a estar subido para que ustedes lo puedan ver, o los primeros días de mayo. Así que feliz Día del Trabajador a toda la gente, feliz Día del Trabajador a nosotras también, obviamente. Y nada, nos gustó mucho Obviamente. hacer esto, salvo por la cuestión que empezó a surgir como una maldición sobre el final del capítulo, pero nos gustó mucho hacerlo. No, va a quedar bien, va a quedar bien. Así que bueno, espero también, esperamos que también comenten, interactúen un poco con nosotros, nos cuenten su experiencia en torno al humor y sus formatos, cómo empezaron a incursionar en los distintos formatos que existen, algunos referentes que ustedes tengan, por ahí se criaron con un referente o una referente en cuestión, o quizás escucharon en medio de oído, así tocaron de oído en alguna cosa que estaba escuchando algún familiar, y bueno, tienen ahí como una impronta para lo que revisitaron o visitaron después. Así que nada, esperamos obviamente los comentarios y gracias por mirarnos y prestarnos Exacto. Nos atención. vemos la próxima. Nos Adiós. vemos.